Yo creo que inmediatamente lo más importante ahorita es muy buenos días a todos. Y yo creo que lo más importante es estar claro en una evaluación inmediata. La evaluación nos conlleva varios factores. Decía Diógenes decía que a algunos le llamaban Diógenes el cínico, pero Diógenes decía que uno nunca se baña en las mismas aguas. Eso va con relación a lo que decía Hugo de Einstein, o sea, el constante movimiento, la mutación. Ese movimiento de los jóvenes, espontáneo de los jóvenes, porque los jóvenes ven que su futuro inmediato es desierto, incierto, no se sabe qué hay para los jóvenes. Cuando en un país hay corrupción, cuando se limitan las plazas de trabajo, cuando no hay una respuesta inmediata y usted ve que se concentra esa riqueza en varios sectores, producto de la malversación de los fondos públicos, entonces surge esa inquietud. Ahora bien, también es importante pues de que las redes tienen una alta capacidad de convocatoria, pero los medios de comunicación te dan certeza de la noticia, es decir, suelta la bola en las redes, pero al final dice, bueno, vamos a ver qué dijo Famanía o qué dijo Susan en EcoTV. Y cuando ya tiene la información del medio, dice, bueno, entonces pues ya puedo creer un poco en el asunto. En España ya se está legislando, y ya se legisló, y existe toda una doctrina. Doctrina quiere decir la opinión de los juristas de más alto nivel sobre la responsabilidad civil y responsabilidad penal de las redes. O sea que ya hay algunos países que están bastante avanzados en eso. Aquí tenemos que caminar en esa dirección. Sí, aquí tenemos. Yo tengo algunas obras allí que ya estoy revisando y yo creo que, pero lamentablemente pues nuestros legisladores ellos no son los que hacen la iniciativa legislativa. Le doy un dato. La iniciativa legislativa. Le doy un dato, licenciado Candelario. En la administración de Juan Carlos Varela, el ex ministro de Seguridad, Agustín del Rosario, yo de ese tema he hablado mucho y he preguntado mucho sobre esa posibilidad. Él desarrolló un anteproyecto de ley de delito cibernético en donde de una manera u otra entraba el tema precisamente del manejo de las redes, porque en esa administración se dio todo el tema de la carne, de la leche, y hubo una serie de fake news que en esta experiencia social que vivimos todos los panameños por más de un mes salió a relucir. Y creo que hacia allá sí debiéramos ir. Y creo que sería bueno revisar los documentos que probablemente otros ya hayan avanzado. Claro, obvio. Y presente usted una iniciativa como ciudadano común al órgano legislativo. Ahí hay participación ciudadana. El asunto es que eso queda engavetado, pero hay participación ciudadana. Pero hay presión ciudadana. Hay participación ciudadana. Pero lo cierto es que, como dice Hugo, hay todo un aprendizaje en esta parte. Hemos tenido un órgano legislativo que nos ha fallado a todos los panameños. Eso quiere decir que en un reajuste, es necesario un reajuste. Por eso es que alguna gente plantea el problema de la constituyente. Usted no puede tener 71 personas allí que al final no representan lo que la comunidad quiere como respuesta. Usted tiene un ejecutivo que no ha cumplido a plenitud sus funciones y por suerte, al correrse la bola hacia el judicial, se elevó y se ha creado un precedente que es, primero, la sesión permanente. Que estén en sesión permanente y resuelvan en los términos que establece la ley, porque no resuelven los términos que establece la ley. Y si usted, abogado, tiene 10 días para formalizar, usted tiene tantos días, 5 días, pero la Corte tiene 10 días para... Dice el artículo 2569 del Código Judicial, 2569, dice, ahora tiene, después que se notifica, que debe ser más tarde al día siguiente, o sea, hoy, a las partes tiene 10 días para publicarlo en la Gaceta Oficial. Aquí hubo un caso que se demoraron años sin publicar en la Gaceta Oficial. Entonces, usted tiene que, el aprendizaje allí es que esa Corte tiene que fallar en los términos. Y lo otro es que abrieron para que la gente vea que efectivamente estaban trabajando. Entonces, y lo fundamental es que hay que reconocer, porque reconocer y aceptar eso, en cierta manera también eleva a las personas, es de que ellos cumplieron más o menos con los parámetros, y ahí viene 25 violaciones a la Constitución, que es exageradamente... Vamos a entrar en esos 25, queremos conocerlo, pero antes no podemos pasar por alto este tema de las enseñanzas, como usted bien decía, porque dice, hay un precedente, sí, porque ya el precedente del fallo existía, es más, la propia Corte... 2017. Le dijo, mire lo que dice el fallo, constituye una afrenta a la separación de poderes, que ante una declaratoria de inconstitucionalidad de esta máxima corporación de justicia
se haya negociado un contrato de concesión incurriendo en los mismos yerros. Es decir, ustedes se tropezaron con la misma piedra, aunque nosotros le habíamos quitado la piedra. Ustedes buscaron la piedra, la pusieron para volver a tropezar. Sí, los hierros son los mismos errores. Sí, sí, exacto. Cometiendo los mismos errores. Los mismos errores, entonces no acataron, porque hay 3 fases que tiene la ley: vigencia de la ley, validez de la ley y eficacia de la ley. Entonces, ese tramo de eficacia, hubo un desacato. No hay un acatamiento debido a la jurisprudencia de la Corte que dice esto erró en esto y esto, y usted tenía que acatar eso, fundamentalmente el cumplimiento de los trámites. Ahí quiero casar entonces esto que nos acaba de decir, esto que cito del fallo, con lo que dijo hace un rato de la un nuevo ordenamiento constitucional. Porque siento que nuestra constitución está coja. Sí, por ejemplo, se lo pongo sobre la mesa. Se ha quedado un poco desfasada en algunos aspectos. Se lo pongo sobre la mesa algunos detallitos. ¿Cómo es que yo emito un fallo y yo no tengo la capacidad y no puedo? Estoy viendo que lo están violando y yo no puedo hacer nada si alguien no me lo dice. ¿Tiene alguien o la explicación que nos dieron? Segundo, ¿cómo es que...? Le voy a poner 2 para ver qué me dice usted de la Constitución. Le voy a poner otra. ¿Cómo es que la Constitución me garantiza a mí un derecho? Y le garantiza también a otros los mismos derechos para entrar en colisión. No hay una salida para que no colisionen los derechos. Derechos que al entrar en colisión provocaron pérdidas de vidas. Entonces estamos hablando de cosas graves que nos ponen en la mira esta Constitución. Tenemos que hacer algo con ella. ¿Cuál sería la mejor salida entonces para cambiar la Constitución? No, hay que buscar una modificación de la Constitución. La primera hipótesis... ¿Modificación o nueva? Modificación puede ser nueva, pero puede ser nueva. Para mí debe ser nueva. Debe ser una nueva Constitución. Pero explicarle la primera hipótesis. En la primera hipótesis es lo que se llama instancia de parte. Pero si la Constitución dice en el artículo 202 que la Corte Suprema es la guarda de integridad de la Constitución, tiene la guarda de integridad de la Constitución, de oficio ellos debían de hacer el cumplimiento. ¿Por qué? Porque el artículo 2570... O sea, sí podían. Sí, 2570 del Código Judicial dice que la Corte debe hacer lo posible para que se cumpla, notificar y para que se cumpla. 2570 del Código Judicial lo dice. La otra hipótesis, ¿cuál era, doctor? Cuando nuestros derechos entran en pugna. Entonces se llama conflicto de intereses. Entonces los conflictos de intereses sí pueden ser dirimidos. Puede ser casualmente, por eso existe la justicia. Porque el juez es el que dirime los conflictos, como también dirime conflictos el árbitro, que puede ser el evento que se pudiese presentar a Panamá si esta gente va a un arbitraje internacional. Ahora voy a hacer una pausa, porque es que no quedé clara con la respuesta que me dio anteriormente. Uno, ahorita usted hablaba del tema de la evaluación inmediata con respecto a muchos elementos que mencionó muy válidos. Luego nos dijo que en 10 días debe publicarse en Gaceta Oficial. Haciendo un recuento de los números según calendario, estaría hablando del lunes 11 de diciembre. A más tardar. A más tardar. Esa sería la fecha, porque sábados y domingos no entran en el conteo de días hábiles, ¿cierto, abogado? Así mismo es, no entran. 11 de diciembre. Eso entraría como días calendarios. Los días hábiles son sacando sábado y domingo. 11 de diciembre sería esa fecha en la que debe salir publicado en Gaceta Oficial. Sí, a más tardar, eso que dice cuando la ley dice... Puede ser antes también. Eso, porque dice dentro de los 10 días. Mientras que eso ocurra dentro de los 10 días, porque en redes ha salido mucha información, que por eso asumo que el presidente de la República y su vicepresidente actual, candidato a la presidencia, José Gabriel Carrizo, han mencionado mucho que ellos respetan la independencia de los 3 órganos del Estado, porque en redes que hemos visto, licenciado Santana, que han dicho que hay que estar pendiente, porque cuidado que el gobierno y el presidente se sale y eso no sale publicado y al final no, ya esa es responsabilidad de la Corte primero. Entonces quisiera que esa parte, por favor, no las explicara. Es responsabilidad de la Corte. Y segundo, eso que el presidente dice que va a respetar, él no tiene que decir eso. Señor, usted tiene que acatar el fallo judicial. Usted no tiene que decir que yo voy a respetar. Eso que está diciendo que voy a respetar es un irrespeto al órgano judicial y a él mismo. Como él dice, no, lo que pasa es que la Corte ha demostrado que es independiente.
sin depender de un presidente. Entonces tú estás diciendo que la Corte ha dependido de un presidente. Él puede o sea que quien asesora al presidente y quien le hace estas cosas que lee en un prompter, lo hace muy mal. Decirle que diga que la Corte actuó en forma independiente, no depender de un presidente. Oye, hay una contradicción dialéctica terrible y además usted no tiene que respetar nada. Usted tiene que acatar lo que dice la Constitución y la ley, que los fallos de la Corte son de forzoso cumplimiento. Le pregunto, para tranquilidad de la ciudadanía, ¿tiene el órgano ejecutivo, a través de su presidente, alguna posibilidad de poder interferir, de que eso salga publicado en Gaceta Oficial? Ninguna. Y eso es responsabilidad del órgano judicial. Eso es importante, porque en redes están circulando mucha desinformación. No es responsabilidad de él. Aclarado ese punto, licenciado Santana, si en menos de 10 días o límite el 11 de diciembre ya sale publicado en Gaceta Oficial, paralelamente ocurre algún evento en miras de dar avance a este fallo de inconstitucionalidad. Sí, mire, le explico dos cosas. Cuando se da un fallo, inmediatamente esa resolución se notifica, pero se notifica a las partes en el proceso. ¿Cuáles son las partes en el proceso aquí? El Estado está representado a través del Procurador de la Administración o el Procurador General de la Nación. A ellos representan al Estado en el proceso. Y los otros son los litigantes que presentaron las acciones de inconstitucionalidad, que son 2. Esos 4 se notifican. Pero para que ese fallo tenga una cosa que se llama efecto erga omnes, se da un fenómeno que se llama el fenómeno de la publicidad. La publicidad es el acto mediante el cual se publica en la Gaceta Oficial, para que entonces tenga efecto sobre todas las personas. Entonces, ¿qué ocurre? La minera no era parte en la inconstitucionalidad. Entonces, por eso, cuando se da el fenómeno de la publicación en la Gaceta, la minera debe darse por notificada y el Ministerio de Comercio e Industria debe darle traslado y decir ya aquí... ¿Hay un término para la publicación en Gaceta? 10 días. 10 días. 10 días a partir de la notificación. Pero, 10 días o hasta, para dejarlo bien claro, porque Santiago sigue bloqueado por el tema de quién depende que se publique. Desde el momento de la notificación debe darse hoy. Bueno, ya ayer se notificó a 2. Hoy falta el procurador, los procuradores. Debe consumarse hoy. Después que hoy se notifica... Cuente 10 días. Mañana... Dentro de esos 10 días tiene que publicar. Licenciado, después que se notifica hoy que de seguro va a culminar ese proceso, a partir de mañana vemos esa publicidad que muchos de nosotros leemos en los periódicos. ¿Es así? Así mismo es. Y entonces, antes o al límite del 11 ya está en Gaceta Oficial. ¿Qué sigue después de todo esto? El cumplimiento de lo que se determinó ahí. El cumplimiento es decir, el contrato queda en un punto muerto. El contrato queda inexistente. ¿Eso qué significa? Entonces, ¿qué pasa con esa área donde está la minera? Entonces, ¿qué ocurrirá ahí? El Estado tiene que tomar posesión de esos bienes, hacer un inventario o la auditoría correspondiente y procederá con cada una en la parte ambiental, en la parte laboral y entonces a tomar la decisión en cada uno de los ministerios correspondientes. Usted fue ministro de Trabajo. Es cierto. Para explicar también, lo voy a estar interrumpiendo porque siento que usted maneja este tema muy bien y quiero que la población esté bien clara. Siendo usted un conocedor del tema, teniendo la experiencia de haber sido ministro de Trabajo, ahora el Estado toma ese papel. Ese papel es de hoy a mañana, ya tengo el inventario de todo. O sea, este proceso... Sí, hay un proceso ¿Por qué le pregunto esto? Porque también en redes sociales, ya mañana la quiero cerrada, ya mañana no hay nadie trabajando allí. O sea, ¿esto es tan rápido? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? En cada una de las áreas tiene un periodo de desmantelamiento previa evaluación de la situación. Por ejemplo, en el campo ambiental tendrán que llegar los ecologistas y hacer una evaluación y el Ministerio del Ambiente comenzar a hacer todo un proceso allí. En cuanto a la parte laboral, la empresa tendrá que determinar la relación porque la relación laboral es con la empresa. Y con la intervención del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo debe dar un informe y ver cuál es la situación y si se da allí una terminación por una causa especial o sea la liquidación como se da, pero con la intervención del Ministerio. ¿Esa liquidación es rápida? Por ejemplo, mucha gente dice, de aquí a diciembre ya todos los colaboradores debieron ser
liquidados. Bueno, eso se puede calcular. Sí se puede hacer los cálculos de la prestación de cada uno, pero hay que ver que la empresa es la que tiene que pagar. ¿Pero queda la mina así? No, ahí el Estado tiene que nombrar una persona administradora y esa persona administradora tomará control de cada una de las licitaciones. ¿Cuánto tiempo pudiéramos estar hablando de todo esto que usted nos menciona y que son algunas de las cosas? En el campo laboral no debía ser mucho tiempo, debía ser 2 o 3 meses, pero en la parte ya técnica estamos hablando de 1 año, quizás 2 años. 2 o 3 meses el aspecto laboral. Sí. Y 1 año todo el aspecto técnico, que ahí entra toda la parte ambiental y demás. Exactamente, ese es más o menos nuestro cálculo. Dentro de todo ese momento de una transición de gran envergadura, que no sé si en nuestra historia, licenciado, hemos tenido algo similar a lo que vamos a experimentar en las próximas semanas, ya la empresa dada por notificada, que es como cuando los divorcios. Exactamente, así mismo. Hágase la película. Ah, no, es que mira, el vivo lo puso en el periódico y ya estoy notificada. Ya la empresa fue notificada. En el divorcio hay que ver la cosa de los hijos, quién se queda con los hijos, quién se queda con la casa. Y ahora viene todo este otro tema. Mientras todo eso ocurre, la empresa puede empezar a avanzar las supuestas demandas que vaya a presentar, irse ya a los arbitrajes mientras todo este proceso avanza en Panamá. Obviamente sí puede adelantarlo, porque esa es una jurisdicción ya especial y va a ser externa. ¿Por qué va a ser externa? Porque normalmente en estos contratos que tienen efecto internacional se hace un arbitraje y se crea un foro en determinados lugares, ya sea la CICIG en Nueva York o ya sea en París, se crea un foro especial. Tengo entendido que está establecido en el tratado entre los 2 países. En el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Pero es importante saber, mientras se opera esa acción legal, ¿la minera puede hacer algo en esas instalaciones? No debe hacer nada, señor. Ahí debe llegar inmediatamente el Estado y poner un administrador allí. Y ese administrador debe tomar posesión de las cosas y ellos no deben hacer más nada allí. Todas las maquinarias y todos esos bienes. Todo eso queda sujeto a un inventario. Ajá. Y mientras va el tema a arbitraje, siempre, yo digo, cuando usted va a la justicia tiene 2 salidas. Que declaren a favor suyo o en contra suya. Así mismo es. Bien, si declaran a favor nuestro güey, salimos a celebrar. Bien. Ajá. Pero supongo que sale en contra nuestra. Vamos a hablar de ese escenario. ¿Qué podría pasar y en qué condición tienen que estar esos bienes que siguen perteneciendo a la empresa, que están bajo custodia del Estado? La persona que administre un bien tiene que tratarlo como un buen padre de familia. Todo debe estar en buen mantenimiento, en cuidado y todo. Por allí puede dar 2 opciones. A ver. O restablecer el servicio o la indemnización. Ellos se van a ir por la indemnización. ¿Cuál es la indemnización? Establecer un monto y decir, bueno, Panamá tiene que pagar. En el evento que fuese contrario a Panamá, que lo veo un poco difícil porque hay una serie de acciones aquí que el fallo sí se cuidó. El fallo tiene unos elementos especiales. Vamos a esos detalles. ¿Cómo nos ha blindado el fallo tiene cosas que yo inclusive no esperaba. El fallo trata el elemento ambiental, lo trata con mucha docencia, pero introduce unos elementos allí que son muy fuertes, que son los relativos a la Convención del Niño, de la infancia. Esos elementos del niño, que lo cual desarrolla casi más de 10 páginas y en el ambiente desarrolla casi más de 15 páginas, le dan mucha fuerza a ese fallo. Mucha fuerza porque también internacionalmente existen organismos que cuidan por el factor ecológico y organismos que cuidan por la cosa del niño, de tal manera que en un momento determinado todos esos elementos externos fuera del país, que son transnacionales, van a pesar sobre los árbitros. El acuerdo de Escazú, del que tanto hemos hablado en este foro, que habla del derecho a la información, el acceso, transparencia y demás. También de la información. Todo eso también está. O sea que lo veo bastante respaldado. El fallo tiene 235 páginas, 34, 35 páginas. Me parece interesante. Usted puede leer, Hugo, usted que es un hombre muy interesado en eso y usted también, de la página 162 para adelante. Ahora, porque antes el 162 es como un resumen, de la 162 para adelante. Tengo que echar para atrás. Dele. Yo soy como hija de maestra. No, así es. ¿Ok? Es que así tiene que ser. Hablamos de todo el paso a paso de lo que va a ocurrir y del tiempo que puede tardar y de todas las responsabilidades que ahora adopta el Estado panameño. Con respecto al tema del cierre, la transición y demás. Hablemos de lo que le toca al Estado panameño en ese aspecto ya legal.
¿cómo debemos empezar en este momento a conformar ese equipo? Usted hablaba de Nueva York, usted hablaba de París por el tema del arbitraje. ¿Esto cuánto nos cuesta a los panameños? Bueno, ese es un elemento, Susana. ¿Cuántos abogados tenemos que buscar, abogados de afuera? O sea, mientras todo el proceso de la separación, del divorcio entre Panamá y la mina avanza, hay que conformar los equipos. Entonces, esa parte, ¿qué nos corresponde? ¿Cómo se avanza? Bueno, ¿Cuánto nos cuesta? Abuelo de pájaro. Panamá ha fallado mucho en ese aspecto, sobre todo más en el local, porque no sabemos cuánto cuestan esas contrataciones, no sabemos cómo se escogen esas contrataciones a nivel local, porque en algunos casos tantos abogados que hay en Panamá, pero a nivel internacional, Panamá ha buscado de las mejores firmas internacionales que se manejan en esta área. Entiendo que en dos precedentes con relación al caso minero y con relación a los tratados internacionales de libre comercio, Panamá ha salido exitosa. Y este bufete de abogados, que ahorita mismo no ubico el nombre, es uno de los que va a contratar en esa parte. ¿Eso es caro? Sí, eso es caro. A nivel de los Estados Unidos, los abogados ya sí cobran muy caro. ¿Panamá debe tomar la iniciativa o debe esperar que la empresa actúe? Y en la línea Yo creo que lo más correcto es tomar la iniciativa. Totalmente. Yo no voy a esperar el golpe. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué debe Panamá tomar la iniciativa? Hombre, porque hay una serie de daños. Vamos a la parte de daños, porque ahí también vamos a la parte de daños. Usted me está hablando del contrato, si usted me va a hablar del contrato, va a hablar de los daños. El daño que usted ha causado ecológico allí, sobre los ríos, sobre la contaminación, sobre el ambiente, sobre las poblaciones que viven allí. El lucro que usted ha tenido que usted no ha compartido como debe ser. El periodo que usted ha estado cobrando y haciendo el negocio sin informar debidamente. Entonces todo eso puede hacer un monto, porque el problema al final es de tipo de clorofila. Okay. La clorofila es verde. Claro. Y el verde al final es el asunto. Entonces, y el verde es la planta. En este momento, entonces al final es un problema de clorofila y de monto. Cuando usted plantea este punto, yo ahora voy a otro escenario. El gobierno panameño puede entablar en este momento... Ya puede presentar demandas. No. Conversaciones con la empresa, porque aquí estamos hablando, o sea, antes de irnos a un arbitraje... Sí se puede, porque siempre... mira, sales perdiendo, porque tengo 25 señalamientos en el fallo de la Corte que saldrías tú perdiendo. O sea, ¿eso también se puede hacer en este momento? En todo negocio litigioso siempre va a haber la conciliación y la mediación. ¿Hay espacio para eso en este momento? Sí, porque eso lo puede tomar, eso hay dos formas. Puede ser judicial, o sea, dentro de un proceso, o puede ser extrajudicial. Es como el caso que usted ponía, evidentemente, del matrimonio y del divorcio. Entonces, los chiquillos vamos a ver eso, pero el carro, tenemos dos carros. El carro sedán es de la mujer, pero el pick-up es del marido. Y antes de llegar a esa negociación se sientan y conversan y quédate ambos. con la casa. Para ver, ahora, entonces, porque uno dice, como me decía uno en un proceso, Susan, a usted que le gusta esa parte, me decía uno, Santana, yo le doy esta parte porque ya yo no quiero que me friegue más. Ahora, entonces, licenciado, ¿a quién le va a corresponder todo esto? Que esto no es tan rápido para que el Estado debe constituir un equipo, pero el problema es el siguiente. ¿Quién lo designa? ¿El gobierno actual debe esperar la nueva administración? No, ya yo debo comenzar de una vez a montar este equipo y después entrar una transición con el que viene. ¿Quiénes entran en ese equipo? ¿Ministros actuales? El asunto es ese, el asunto es cómo Panamá es con eso. Yo vi que cuando fueron a negociar cogieron un poco de gente obsoleta de los tratados Torrijos-Carta. Eso que tiene que ver eso, usted buscar esos políticos del PRD. Usted tenía que necesitar expertos, gente experta en cada área. Y pusieron un montón de gente, carcamanes ahí políticos, que al final no saben ni derecho. Vamos a hacer un alto allí. Y esos fueron los que fueron a negociar, igual que ese bufete que yo no sé dónde lo sacaron. Vamos a hacer un alto allí, porque usted dijo, tenemos como ganar. Claro que también depende de qué abogados usted elija. Y depende de quién sea el jefe del equipo. Y usted nos está presentando este antecedente que deja dudas, porque, le insisto, de todos nos equivocamos. Y de pronto dije, si yo fuera ya hoy, yo estuviera demandando. Ese es el detalle. Si yo fuera el presidente, ya hoy estuviera demandando. Allá quiero ir, sí, pero para dar ese paso usted tiene que elegir con quiénes va a trabajar. Claro. Y quiero que nos dé las características de ese equipo legal, porque oiga, un equipo legal que usted permitió en una negociación que se colaran 25 violaciones, por lo menos a ese usted no lo contrata. Ya usted descartó a esa firma o a ese grupo. ¿Qué características deben tener esa firma o ese equipo? Primero, el equipo debe ser profesional, gente experta en cada área.
en el área de derecho ecológico, en el área de contratación. Hay contratos en el área de derecho internacional, en el área de comercio, en el área de lo que es los técnicos, ingenieros, expertos en esa área y ver para cuantificar los daños y ver la cuestión. El problema aquí es el siguiente, mire, vea, el problema, Hugo, es que hay gente que juega para los dos equipos. ¿Cómo? Hay gente allí que juega para los dos equipos. El problema es el siguiente, usted a veces en esos bufetes así, hay gente que además de ser abogado es político y además el político tiene conexiones internacionales con esa empresa. Entonces hay quienes dicen, yo quiero ver las acciones y los accionistas minoritarios de esa empresa, porque probablemente en los accionistas minoritarios tengo un montón de gente local que inclusive tiene que ir con esos bufetes. Entonces, yo voy a contratar un bufete por el Estado y hay gente de ese bufete que tiene interés en el otro lado. ¿Qué hay que hacer para tener el problema de moral? ¿Qué hay que hacer para tener acceso a esa lista que se está pidiendo hace mucho tiempo? Hay que solicitárselo contra el procurador de la Nación. Pues ya debía haber abierto una investigación ya. ¿A quién se la debe solicitar? Y solicitársela a la empresa, porque hay una cosa que tiene que ver ahora con la ley 254 de los agentes residentes y todo, y sobre el manejo de blanqueo de capitales y toda esa cosa. Bueno, esa ley obliga, y hay un ente de superintendencia de sujetos no obligados, ahí podía solicitarle que le diga en base a eso quiénes son los accionistas. ¿Y puede actuar de oficio el procurador o hay que presentar alguna acción? Él puede actuar de oficio, hombre. ¿Y por qué no presenta una acción para impulsarlo? Bueno, pues, porque de oficio... Yo fuera el procurador ya estuviera abriendo hoy expediente contra toda esa gente y contra lo que negociaron. Aparte de que está el acuerdo de esta y con lo que negociaron, porque algo está raro ahí. Es que el problema es que Panamá piensa, y yo pienso y pensamos mucho, de que algo de eso es lo que ocurrió y eso es lo que no le dio claridad y transparencia al asunto. Gente que está jugando para los dos equipos. Santana, hay un acuerdo de Escazú de que habla del acceso a la información. Claro. Ahí solamente tienes para poder reforzarlo. Exactamente. Al final ambos grupos... hay una vía data, hay el acceso a informe, hay la ley de esa 254, hay muchos elementos para poder obtener esa información. Ahora, fallaron me quedo con su frase, ¿no? Evaluación inmediata. Fallaron ambos grupos de abogados, tanto los que representaban al Estado como los que estuvieron también así mismo con la mina desde hace mucho tiempo, porque siendo yo abogada y permitir que se trabaje un contrato que siento que debieron haber revisado también los abogados de la empresa con 25 fallas de inconstitucionalidad, la falla... Los de la empresa funcionan en otra forma. Los de la empresa funcionan de que si hay 25 goles que yo te metí allá, ajá, si tú me agarras 5 o me agarras 10, ya yo tengo 15 al lado ya que ellos me favorecen. Eso de la empresa está en otra línea. Pero en esta falla afecta a la empresa según lo que usted mismo nos acaba de hablar en el tema ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entre comillas, para ellos entre comillas, porque su factor fundamental es el de el capital. Lucro. Generar ganancias. Oportunismo político, licenciado Santana. Sí. En este momento, mucho oportunismo, y se lo menciono mucha corrupción. Se lo menciono porque tenemos una bandeja de candidatos a la presidencia variada. La responsabilidad que va a tener el próximo presidente con todo este tema. El problema es que los panameños nos arriesgamos, ¿sabe qué? Ustedes que son dos fogosos periodistas de este país, nos arriesgamos en que puede ser peor, en que nosotros nos podemos encontrar, ahorita mismo estamos con una oferta electoral que tenemos que escoger entre el menos malo. Me acabo de encontrar al señor Lombana allá afuera y le dije, porque es abogado, y le dije, si no dices cosas como mi ley, no ganas. Si tú no asumes una posición más vertical y denuncias las cosas y te dejas de tal cosa, no ganas. Porque lo que quiere este pueblo es que se le diga la verdad. Lo que quiere este pueblo es gente decente. Lo que quiere es gente trabajadora. Ese que se para todos los días, que está golpeado y que se quiere ir porque aquí no se siente que se puede desarrollar. Esa gente quiere transparencia. Hombre, don Candelario, la verdad que usted nos deja muchos temas para pensar. Algunos también nos sirven de base para la siguiente entrevista. Gracias por habernos acompañado. Siempre a la orden, voy a dar clases. Y ya comenzó dando clases aquí. Sí, ya comenzó. Sí. Y creo que el aspecto laboral, licenciado, más adelante vamos a tener que escudriñarlo. Suerte con nosotros. Nosotros tenemos doctorado en eso. Ahorita mismo debe estar
un montón de gente con incertidumbre en su cabeza. Bueno, hoy hay una marcha precisamente de los trabajadores de la mina. Y ahí nosotros ¿Cuál es su futuro? Sí. Y hay que pensar en el ser humano. Pero en fin, información de última hora, Oriente Chiricano, cierres nuevamente, San Félix, Silimín, Orconcitos y Las Vueltas se suman al de Santiago de Veraguas. Pausa y regresamos.